Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a la masterclass de cómo sacar un máximo partido de un estudio geotécnico que imparte Alejandro Calle, que está aquí conmigo. Esta es un poco distinta a la de la última vez, bueno, donde Manuel estuvo conectado desde Alemania. Esta vez tenemos a Alejandro aquí en la oficina. Y bueno, vamos a intentar también transmitir un poco el método Ingenio, en el que, bueno, Alejandro no solo va a dar la clase un poco más magistral, ¿no? Hablando, sino que también va a utilizar, pues tener aquí un iPad preparado y unas presentaciones con dibujitos y bueno, pues para poder explicar todo de la manera que a nosotros nos gusta, ¿no? De puño y letra. Entonces no voy a robar más tiempo porque hemos estado con algunos problemas técnicos preparándolo todo y dejo ya a Alejandro para que, para que dé la clase. Muy ¿Vale, bien, Alejandro? estupendo. Bueno, te dejo esto por aquí así. Muy bien, pues ya está. Bueno, como os comentaba, voy a hacer una lectura de un estudio geotécnico. En primer lugar, lo que voy a hacer es simplemente ir viendo lo que nos va contando y qué solución de cimentación nos propone. Y luego la segunda parte va a ser la reinterpretación de lo que me están diciendo en función de la situación concreta del proyecto. El objetivo de la clase es que entendáis que el comportamiento del suelo no es un problema basado exclusivamente en cómo es el suelo, sino que es un problema basado en la interacción entre un suelo determinado y el objeto que colocamos encima. Por lo tanto, la forma de ese objeto tiene que ver con cómo va a responder ese suelo. Entonces, claro, cuando se elabora el estudio geotécnico, por lo general, no se tiene muchísima información acerca de ese proyecto, o incluso se tiene una información que luego puede modificarse por razones diversas. Entonces, es obligación del proyectista de estructuras leer ese estudio geotécnico no de una manera pasiva, simplemente diciendo a 2 metros tengo esta tensión, sino intentando entender qué es lo que le va a hacer su edificio al suelo que me han descrito en ese estudio geotécnico. ¿Vale? Entonces es un poco el planteamiento general de la clase. Pues os comentaba que si alguno quiere decir algo porque tiene experiencia, que cree que puede ser relevante para aquello que estoy diciendo, pues adelante. Creo que la clase así puede ser mucho más interesante. Y por supuesto, si en algún momento veis que hay algo que os chirría, que no comprendéis o que creéis que no lo estoy explicando adecuadamente, pues también encantado de que me escribáis ahí en preguntas y respuestas a aquello que habéis oportuno. Y luego, por supuesto, al final, pues hablaremos un poco en general sobre lo que hemos visto. Vale. Bueno, en la presentación tengo un extracto del estudio geotécnico. Estaré pasando del extracto al estudio geotécnico real, pero bueno, me es cómodo tener los datos básicos de lo que vamos a ir viendo. Se trata de un edificio que vamos a ver que es un edificio de poca altura, tiene un sótano y 3 plantas sobre rasante con una pequeña zona que tiene una cuarta planta. Está dedicada es un establecimiento hotelero. Y es una parcela que, como veis, tiene esta forma como de cuarto de círculo, que en la parte izquierda existía ya un edificio muy semejante al que vamos a hacer ahora, y ese edificio pues tiene una superficie de aparcamiento en superficie, que es aquí está el puntero. Esta zona que estáis viendo aquí pues es un aparcamiento en superficie, una solera y con las plazas pintadas en el suelo, y se va a hacer encima de ese aparcamiento un nuevo edificio prácticamente igual al anterior. Es decir, un edificio también sencillo, con luces de entre 5 metros y medio, 4 plantas, estructura absolutamente convencional y sin ningún misterio. El edificio existente es un edificio que tenía, en el momento de hacer este proyecto, pues ya casi 30 años, resuelto con zapatas, unas zapatas bastante grandes, pero zapatas. No he presentado jamás ningún problema ni ningún daño relacionado con la estructura y mucho menos con los cimientos. Bueno, pues el edificio estaba ahí funcionando, había tenido su uso de hotel y no había dado ningún problema. Entonces, a partir de esto, bueno, y se me olvidó comentar que el edificio, como veis, se encuentra próximo a un río que a su vez está a unos pocos kilómetros de desembocadura, o sea, estamos muy cerca de la costa. De acuerdo con el código técnico, no voy a entrar mucho en normas porque pretendo que la charla vaya sobre cuestiones más generales de cimientos que sobre lo que dice la norma, una norma concreta sobre ello, pero bueno, ya que está aquí la indicación, como sabéis, por lo general las normas que nos definen estudios geotécnicos lo que hacen es definir una intensidad de ese estudio en función de lo complejo del edificio, lo complejo del terreno, que concretamente es una categoría tipo C2, que son edificios entre 4 y 10 plantas, es decir, de alturas medias, y un terreno que en un principio era un terreno de categoría T2, es decir, una categoría que presupone que el comportamiento del suelo no va a ser muy bueno. Lo que pasa que al realizar los trabajos se consideró que el terreno era tipo T3. Bueno, esto aunque me obliga a hablar un poco del código técnico, creo que ya empieza a ser una señal de lo que tenemos que pedir cuando nos hace un estudio geotécnico.
Normalmente las categorías del terreno obedecen a un comportamiento que esperamos de él. Concretamente, en el código técnico, el terreno tipo T2 quiere decir que es un terreno que va a ser un terreno heterogéneo, con un comportamiento que no va a ser muy bueno, y el terreno tipo T3 es un tipo de terreno que es un terreno desfavorable, pero que se tiene que decir por qué es desfavorable. Es decir, yo no puedo decir un terreno es un T3. No, tengo que decir es un terreno T3 porque le pasa esto. Y eso es muy importante, porque los terrenos desfavorables pueden ser desfavorables por muchísimas razones. Y algunas de ellas exigen métodos de investigación que no tienen nada que ver con otros tipos. Por ejemplo, de acuerdo con el código técnico, un terreno tipo T3 puede ser porque tengo un problema de expansividad, pero también puede ser un problema tipo T3 porque hay un problema de castificación, es decir, que haya galerías abiertas por el agua de gran tamaño bajo el suelo. Evidentemente, un ensayo de expansividad será crucial en un terreno tipo T3 que es expansivo, pero en cambio un terreno cástico me da exactamente igual la expansividad de ese terreno. Por el contrario, algún tipo de ensayo que me permita localizar esas oquedades bajo el terreno será importantísimo en el terreno cástico, y en cambio será poco relevante en el terreno T3 expansivo. Luego aquí ya hay un primer toque de atención que tendríamos que dar a la persona que ha redactado esto. Bueno, ¿por qué es un terreno tipo T3? Y vamos a ver más adelante que es un terreno tipo T3 porque existe un estrato extremadamente blando, como vamos a ver. Bueno, pues eso veremos que luego tiene consecuencias a la hora de investigar lo que está pasando en ese terreno. Sin entrar en los métodos que se han utilizado para poder estudiar ese terreno, porque eso nos llevaría mucho tiempo, simplemente deciros que las normas por lo general nos definen la cantidad de puntos que hay que estudiar, hasta qué profundidad, etcétera. Pues aquí se han hecho, como veis ahí en ese esquema, una serie de sondeos que están en color azul, el S1 y el S2, y se han realizado 5 ensayos de penetración. Como sabéis, el sondeo es un tipo de prospección del terreno que consiste en que se introduce un tomamuestras, un cilindro que se va introduciendo en el terreno y lo que va haciendo es extraer una muestra cilíndrica que nos permite luego llevar esas muestras al laboratorio y a partir de ahí deducir propiedades mecánicas, su composición, etc. El problema del sondeo es que es un ensayo caro porque daos cuenta que exige introducir un tubo que se llena, que se saca, que se vacía, que a continuación se vuelve a introducir. Entonces, cada operación de entrar y sacar el tomamuestras del sondeo pues es laboriosa y cuanto más profundo llegues, pues más caro es. Y entonces, bueno, pues es un tipo de método de prospección extremadamente valioso, pero también muy caro. Lo que hacemos es complementarlo con el penetrómetro, que es un ensayo que nos da menos información directa, pero que es más barato. Que básicamente consiste en introducir una pieza de un tamaño normalizado que se introduce con un método también normalizado. Y lo que hacemos es ver lo que nos cuesta introducir esa pieza en el terreno. Claro, lo realmente valioso de este ensayo son 2 aspectos. El primero, su sencillez. Es simplemente golpear o presionar un objeto que conocemos contra el suelo y medir la facilidad con la que hincamos ese objeto en el suelo. Claro, eso, dicho así, dice uno, ¿qué tiene que ver clavar algo en el suelo con apoyar una zapata en el suelo? Pues efectivamente, no estamos intentando representar un comportamiento mecánico. Lo que estamos haciendo es obtener una medida de la dificultad de introducción de ese objeto en el suelo. Entonces, aquí venimos con la segunda gran ventaja de estos ensayos. Son ensayos que se llevan haciendo muchísimo tiempo y tenemos una experiencia acumulada extensísima con ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Establecer correlaciones. Como llevamos muchísimo tiempo haciendo ensayos de penetración, sabemos que cuando me cuesta hincar ese objeto con esta intensidad, el terreno tiene estas propiedades. Y entonces, a partir de ese número de golpes, de esa presión, de esa medida de cuánto me cuesta hincarlo, puedo deducir muchísimas más cosas. Concretamente, en este proyecto se hicieron ensayos tipo SPT, que precisamente las siglas son de Standard Penetration Test, es decir, un test de penetración estándar, totalmente estandarizado, totalmente medido y repetido siempre en unas condiciones parecidas y, por lo tanto, que podemos extrapolar resultados y saber que si un día me dio esto, pues probablemente cuando me vuelva a dar es que tengo ese mismo tipo de terreno. Con todo este tipo de pruebas se obtuvo un perfil geotécnico que es el que vemos aquí. Fijaos que se hizo una prospección muy profunda, se llegó pues hasta casi 50 metros para ver qué estaba ocurriendo. Entonces, el geotécnico nos dice que hay 4 niveles. Un primer nivel, que es ese nivel de color rosa, que llama N1, que son rellenos, que son los rellenos que se habían dejado ahí pues, para aplanar la parcela y luego a continuación realizar el aparcamiento, que es una mezcla de suelo vegetal, escombro, en fin, un suelo que no es un suelo, es un material artificial
que se ha dejado ahí. A continuación teníamos un nivel 2, que eran unas arcillas que llegaban más o menos hasta los 10 metros, que bueno, probablemente en su momento fue costa. Comentaba que estábamos cerca de la costa. Las costas cambian a una velocidad que nos llamaría la atención. Lo que pasa que en la vida humana no lo notamos, pero simplemente en épocas históricas tenemos referencias de que la costa estaba en sitios completamente distintos. Hay ciudades como, por ejemplo, Rávena en Italia, que era un puerto importantísimo en época romana y ahora mismo está a unos cuantos kilómetros del mar. O sea que las costas se mueven bastante. Entonces ahí tenemos algo que probablemente pues, era una zona de playa o un fondo marino hace relativamente poco. A continuación hay un depósito de marismas, es decir, unas arcillas fangosas muy blandas y muy poco densas, para a continuación pasar ya a un fondo de arena muchísimo más compacto, mucho más resistente, que seguramente era el fondo del lecho marino cuando esta zona estaba totalmente cubierta por agua. Creo que sí. Sí, se está grabando, o sea que me imagino que se quedará en el repositorio de vídeos de Ingenio. Imagino que se accederá desde la misma página a la que habéis llegado aquí, que estarán todas estas grabaciones. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen exactamente antes de pasar, fijaos en el esquema que hay arriba a la derecha, se indica en el sondeo S1 y S2 que a ciertas profundidades, en vez de meter ese toma muestras, se ha metido un SPT y entonces se han obtenido número de golpes que han hecho falta para hincar ese SPT a determinadas profundidades. Entonces, como veis, hay una primera zona, que es esta, más o menos hasta los 10 metros, en la que el número de golpes que hace falta es bastante pequeño, y hay como una divisoria bastante notable en torno a los 15 metros, a partir de la cual pues, vemos que el número de golpes es muchísimo más importante, llegando hasta puntos en los que ni con 100 golpes se ha conseguido hincar esa distancia establecida del SPT. Así que en definitiva tenemos una primera visión de lo que está pasando en este suelo. Tenemos una cota en torno a los 15 metros que casualmente no, que lógicamente coincide con ese cambio notable de material del antiguo lecho marino a lo que se ha ido depositando por encima. Y entonces a partir de esa cota de 15 metros, pues tenemos un suelo claramente más compacto y que veremos pues, que es más rígido y más resistente. Bien. En el estudio geotécnico también nos dan más datos relativos a estos suelos. El nivel 1, como os decía, es un relleno, no aparece a partir de ahora porque no nos interesa. Los niveles 2, 3 y 4 pues, tienen una determinada clasificación. Vemos que tienen unos datos referentes a su peso específico, ángulo de rozamiento interno, presión. Luego hablaremos con un poco más de detalle estos parámetros que quieren decir. Y fijaos que es interesante que aparentemente no hay una gran diferencia en estos datos entre esos tres niveles. Es decir, son todos más o menos igual de densos. El nivel 2 tiene un peso específico de 1,9 toneladas metro cúbico, un agrosamiento interno de 28, y el 4, que era aquel terreno que era mucho más compacto, pues tenía también un peso específico de 1,9 y un agrosamiento interno de 30. O sea que aparentemente estos parámetros me están dando una información que no me permite ver que realmente son suelos tan distintos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos una fila muy valiosa, esta fila que tenemos aquí, en la que se me dice que el nivel 2 ha requerido entre 1 y 4 golpes para hincar ese SPT, el nivel 3 entre 0 y 9 y el nivel 4 entre 10 y 100. Es decir, que hay una diferencia cualitativa muy importante a partir de ese nivel 4 que se encuentra como a 13 metros. O sea que se confirma esa divisoria que hemos visto antes y que además tiene pues, también una justificación geológica, ¿no? Que seguramente eso nos indica que había ya un antiguo lecho marino. Bueno, pues esto sería ese perfil trasladado a una sección tipo del edificio. Veis en color azul que ahí estaría el alzado con el sótano. Se ve un poco mal porque es un color muy clarito, pero se ven ahí, ¿no? unos dibujos. Ese dibujo es un dibujo que había aportado el arquitecto que hizo el proyecto básico,
que como lógicamente no sabía nada del terreno, bueno, pues dibujó ahí unos pilares que acaban una especie como de zapata, evidentemente una zapata ridículamente pequeña, pero que es importante entender que eso no quiere decir que es la cimentación que hay, sino quiere decir que es una representación formal de cómo va a ser el edificio, y lo importante es que entendamos que este edificio va a tener un nivel de sótano aquí, y luego va a tener una planta baja, planta primera, segunda y tercera, así que en definitiva vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 forjados en algunas zonas y una solera o una losa en el fondo, pero que vamos a excavar una cierta profundidad. Pero es que además, el siguiente punto interesante es que la cota cero respecto a la cual se han hecho todas estas prospecciones no es esta cota cero del edificio, es la cota cero que se encuentra aquí, porque aquí no aparece, pero el estado actual del terreno no permitía llegar hasta la cota cero que tendría el edificio, porque estaba el aparcamiento y tal, con lo cual todo está referido a una cota que se encuentra en ese punto. Por lo tanto, la excavación mínima que habrá que hacer para construir este edificio, pues estaríamos hablando de excavar hasta la cota -7. En definitiva, el terreno tipo 1, ese relleno, va a desaparecer entero. Y vamos a consumir pues como entre un 30 y un 50% de ese terreno tipo N2, que era un terreno que sin ser tan bueno como el N4, el nivel 4, era mejor que el nivel 3. Recordad que ese nivel 3 es el que tenía como unas pérdidas de número de golpes del SPT bastante importantes. Si volvemos al esquema que teníamos antes, pues vemos cómo aquí hay puntos de valor 0 que se corresponden más o menos con ese nivel 3 intermedio, que son esos fangos arcillosos, ¿no? que nos define el estudio geotécnico. Bueno, pues a partir de estos datos, el estudio geotécnico concluye lo siguiente. Dice que dada la profundidad a la que aparece el sustrato adecuado para el apoyo o empotramiento de las cimentaciones, nivel 4, que está a la cota -13, -16, parece necesario recurrir a una cimentación profunda mediante pilotes. Y a continuación, pues desarrolla los métodos para evaluar la capacidad de esos pilotes. Como sabéis, el pilote no es más que un método de cimentación que consiste en introducir en el terreno una pieza larga y de pequeño diámetro, de pequeño tamaño, para que no sea costoso hacer la excavación o hincarla, que lo que nos permite es contar con dos comportamientos de sostén de nuestro edificio. Por un lado, un comportamiento que llamamos de punta, que consiste en que si introducimos una barra en un material, por blando que sea, cuesta hincar esa pieza dentro de ese material. Y por lo tanto habrá una reacción del terreno en la zona de la punta del pilote. Pero luego, por otro lado, para que esta pieza pueda bajar, tiene que ser capaz de poder hacer frente al rozamiento con el terreno que lo rodea. Por lo tanto, tenemos un comportamiento por fuste, que llamamos a ese comportamiento de rozamiento con el terreno de alrededor, y un comportamiento por punta. Como el pilote, por lo general, va a ser cilíndrico, porque barrenamos el terreno de forma cilíndrica, podemos evaluar la capacidad por punta y por fuste, utilizando para la punta como referencia la superficie del círculo que forma la base del pilote, es decir, pi r cuadrado, y para el fuste podemos evaluar cuál es la superficie lateral de 1 metro de ese cilindro, es decir, que si esto es 1 metro, podemos saber que esa superficie, la voy a dibujar en otro color, esa superficie de color rojo que he dibujado ahí, pues es el perímetro de ese pilote multiplicado por 1 metro. De tal manera que tendríamos, en este caso, tendríamos 2 pi r y lo multiplicaríamos por 1 y tendríamos ahí esa superficie de referencia. Esas superficies las multiplicamos por una tensión que nos aporta el estudio geotécnico y que nos van a permitir calcular cuánto aporta ese pilote. Lo interesante es que nos quede claro que la capacidad por punta de un pilote es un valor dado, depende de la superficie de la punta de ese pilote, mientras que la asistencia por fuste de ese pilote se va a incrementar con la superficie de contacto. Es decir, si hacemos un pilote más largo, vamos a tener más superficie de fuste y por lo tanto vamos a tener más capacidad de hacer frente
a cargas mediante el rozamiento del fuste del pilote con el terreno que tiene alrededor. Es verdad que la capacidad por punta se incrementa también con la profundidad, porque un suelo, cuanto más hondo lo pinchemos, más me va a costar hacer frente al hundimiento de ese suelo. Luego hablaremos un poquito más de ello. Pero bueno, suele ser una práctica habitual que, por no complicarnos, lo que se nos da es una capacidad por punta única para un cierto tramo de pilote. Es decir, si hacemos un pilote de 20 metros o uno de 60, la capacidad por punta va a variar. Pero si en este caso estamos hablando de pilotes que tienen una longitud que no va a variar mucho, pues se nos da una única capacidad por punta. ¿Qué es lo que nos han hecho aquí en el estudio geotécnico? Nos han dicho que si utilizamos un pilote de 45 centímetros de diámetro, podemos contar con que cada uno de ellos va a aportar por punta 795 kilonewtons y tendríamos también el de 55 y el de 65, que lógicamente al incrementar su tamaño, pues aportan más capacidad por punta. ¿Cuál sería el límite a la longitud que le podemos dar a un pilote? Pues aunque en teoría, si incrementamos la longitud del pilote hasta el infinito, tendríamos capacidad por fuste infinita, por mucha capacidad teórica que tenga el pilote de pasar carga al terreno que le rodea, si el material del pilote en sí no es capaz de transportar esa carga, me da igual. O sea que hay un tercer criterio de cálculo de un pilote, que es lo que llamamos el tope estructural. O sea, por decirlo de otra manera, si imaginaos un material blando, una varilla de madera de balsa. Si yo la introduzco en una arena, lógicamente, cuanto más la introduzca, más rozamiento va a tener con las paredes y más me va a costar hundirla. Pero si sigo y sigo y sigo cargando esa varilla hasta el punto de que introduzco más carga en la varilla que lo que es capaz de resistir, se va a romper la varilla, aunque el terreno tendría capacidad de aguantar más, pero la varilla se va a romper. Pues aquí ocurre algo parecido. Entonces lo que nos dicen es que hay también métodos para evaluar cuál es la capacidad de un pilote en función de cuál es el método de ejecución. O sea, no podemos contar con la misma seguridad en un pilote hecho con unos métodos de ejecución que otros. Entonces, las normas por lo general nos acotan esos valores y se nos da aquí cuánto sería ese tope estructural de cada diámetro y cada método de ejecución. Veo que Víctor quiere comentar algo. No sé si es que tienes alguna pregunta. A ver. Uy. Que no veo. Aquí, mira, se ha quedado como ahí abajo y no. Ah, vale, o sea, eso es con la. Vale. Sí, con los deditos. Vale, pues estupendo. Pues muchas gracias. Gracias. A ver, Sin, un comentario interesante de Víctor. Vamos a hablar dos cuestiones distintas. Una cosa es la capacidad unitaria y otra cosa es la capacidad total. Es decir, si en el dibujo que he hecho aquí, a la derecha, tenemos que la capacidad por fuste es superficie por una tensión, cuanto mayor sea la superficie, mayor sería la tensión, mayor sería la fuerza resultante, porque la tensión puede mantenerse constante, pero si la tensión incrementa, el resultado de multiplicar un parámetro creciente por una tensión constante va a ser siempre creciente. ¿Qué ocurre? Que esa tensión, es decir, la capacidad unitaria en el fuste de un pilote, no es igual en el primer centímetro del pilote que a 10 metros de profundidad. Una manera de entenderlo es que, como toda fuerza de rozamiento, toda fuerza de rozamiento se incrementa con la fuerza perpendicular a la superficie de rozamiento. Si yo tengo un pilote muy profundo, los suelos se pueden asimilar en cierta medida a un líquido. A medida que gano profundidad, no solamente se incrementa la presión vertical, sino también se incrementa la horizontal. Por lo tanto, un pilote hincado en el terreno, según lo hinco, se va sometiendo cada vez a presiones mayores perpendiculares al pilote. Y entonces, como se incrementa esa presión, también se incrementa el rozamiento. Por lo tanto, la capacidad por fuste, la capacidad unitaria por fuste, se incrementa con la profundidad, pero, como está aquí comentando Víctor, llega un punto en el que suponemos que ya no se sigue incrementando. ¿Vale? De nuevo, esto es un modelo. O sea, esto probablemente, si pudiésemos medirlo bien, imagino que habría algún tipo de variedad, imagino para pilotos de extremada profundidad o para experimentos estos que se hacen, que se introducen sondas a profundidades increíbles, se verán variaciones, pero a efectos de cálculo de cimientos, lo que hacemos es suponer que esa tensión por fuste llega a un punto en el que se estabiliza, que no se va a incrementar más. ¿Vale? En este caso, como tenemos pilotes de profundidades moderadas, pues no sería el caso. ¿Vale? No sé si esto es lo que te referías, Víctor. ¿He interpretado bien tu comentario? Vale.
En cualquier caso, en este estudio geotécnico, como os comentaba, que la variación de profundidad del pilote no va a ser muy grande, nos dan una tensión única por punta y una tensión única por fuste, de tal manera que no había ninguna discusión en esta cuestión. Por un momento, aquí está. Vale. Sí, Nicolás más o menos, bueno, pues que comenta lo que decías. Yo digo, comenta simplemente que suele ser habitual que a efectos de cálculo, a partir de una cierta profundidad, dejamos de suponer que se va incrementando, aunque efectivamente, cuanto más consolidado, más presión lateral, tendría que incrementarse, ¿no? Esa fuerza de rozamiento. Vale. Perdonad que la pantalla no sube automáticamente y parece como que me pierdo algunas preguntas, pero ya lo he visto y lo que haré será ir subiendo. Vale. Vale. Sí, ahora entramos en esta cuestión del proceso iterativo, etcétera. Vale. Sí, bueno, no estoy entrando como en la operación mediante la cual deducimos la diferencia por fuste. Como veréis, las conclusiones que voy a llegar, lo que me importa es entender que tenemos una tensión por fuste, una tensión por punta, y eso me permite evaluar la capacidad de unos pilotes terminados. Bueno, cuando tienes una pregunta, lee la pregunta porque ellos no ven las preguntas. Vale. Me comentan que no veis las preguntas. Vale, entonces, nada, pues sí, pues os pondré en contexto porque si no, claro, estoy como contestando dando respuestas a preguntas que desconocéis. Entonces, nada, pues lo tendré en cuenta. Vale. Bueno, como os decía, yo aquí lo que tenía... así también. Vale. Es un extracto de este estudio geotécnico, simplemente para que veáis que, como estábamos comentando, a partir del comentario de Víctor y de Ángel, que hay muchísimos más matices a esto que estoy comentando. Es decir, aquí hay toda una serie de elaboración de datos, muchísimo más matizada, pero al final, digamos, a efectos de lo que me importa como proyectista, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una superposición de los distintos ensayos. Es interesante ver cómo se produce esa pérdida de resistencia a estos ensayos en esa franja de ese nivel 3, ¿no? que era extraordinariamente blando. O sea, el nivel 2 bueno, no está mal, el nivel 3 es nefasto y luego el nivel 4 se dispara, ¿no? En cuanto a la dificultad de producir esos ensayos de penetración. Entonces, bueno, pues que todos estos matices, en este caso es un estudio geotécnico muy completo, que tenía multitud de datos y nos han ido dando pues, un esquema de razonamiento que nos lleva a esta conclusión de los pilotes. Bueno, pues esta primera lectura del estudio geotécnico, voy un momento, perdonad, a las conclusiones. Aquí no voy a entrar en sismo porque no llegamos. Aquí estamos. Bueno, pues vamos a ver qué dice en las conclusiones. Cimentación, ahí lo veis. Se ha recomendado una cimentación profunda mediante pilotes empotrados en el sustrato cuaternario firme, el nivel 4, es un nivel 4B, desde la cota 13,6 a 18,5. Eso quiere decir que para un edificio más bien modesto, tenemos que estar utilizando una cimentación tremendamente cara. Cara porque los pilotes son más caros que las zapatas, exigen procedimientos de ejecución más complejos, más caros, pero es que encima, como estamos cerca de la costa, ahí lo veis, hay un nivel freático que está en torno a 2 metros. Es decir, básicamente va a coincidir casi el fondo de excavación del sótano con el nivel freático. Luego, los pilotes que construyamos van a estar todos ellos bajo un terreno que probablemente dependerá de la época del año, de las mareas y cosas así, pero que en su mayor parte va a estar completamente anegado. Y eso supone mayores costes para poder ejecutar los pilotes. Cuando se hizo el cálculo con sus correspondientes pilotes, porque además encima bueno, pues había en algunos pilotes que utilizar conjuntos de 2 pilotes y tal, pues se hicieron las cuentas y el problema era que en un edificio que, como os decía, que iba a tener unas calidades más bien modestas, la cimentación suponía una repercusión altísima y el promotor pues, no estaba dispuesto a meterse en la inversión si le costaba tantísimo hacer este edificio. Entonces, bueno, pues si esto se hubiese quedado así, pues no habría más que hacer que decir, no, es que no se puede más que hacer pilotes y cuesta esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intento yo transmitiros con esta charla? Pues que como proyectistas tenemos que intentar ver qué es lo que está haciendo nuestro edificio al terreno e intentar plantear alternativas que luego, por supuesto, pueden ser objeto de discusión con los autores del geotécnico y seguramente también tienen su parte que decir. Y tenemos que entender que cuando se redactó el estudio geotécnico,
el que lo hizo tenía muy pocos datos del edificio. Entonces, pues que a veces se ve obligado a tomar decisiones del lado sobre seguro, decir, uy, un edificio sobre ese terreno, pues mejor con pilotes, no sea que luego asiente y tal. Y a lo mejor luego cuando le cuentas un poco más lo que se va a hacer, pues se ve que puede haber otras soluciones. Lo que quiero ahora es explicaros cuál es el hilo de razonamiento que se debería de haber hecho en este proyecto, pues para intentar ver qué alternativas había a una cimentación tan cara como es una cimentación con pilotes de entre 13 y 18 metros, que para un edificio de 4 plantas pues es una barbaridad. Estamos hablando de que la cimentación es casi tan profunda como el edificio, pero un edificio, vamos, de una estructura menor, vamos, que no tendría por qué tener ningún problema. Y es que además teníamos un edificio más antiguo, con zapatas al lado, que nunca había tenido ningún problema, ¿no? O sea, que también había una posibilidad de una comparación y ver, bueno, pues que a lo mejor habría algún tipo de alternativa. Bueno, voy a volver voy a volver a la presentación. Aquí la tenemos. Vale. Bueno, pues vamos a ver esta sección y vamos a estudiar unas cuantas cosas. Vamos a hacer un primer razonamiento que es interesante. ¿Vale? Y esto os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto pesa un edificio? ¿Quién sabría decirme cuánto pesa un edificio? Tanto cuánto pesa como en qué unidades lo medimos. ¿Alguien lo sabría? Podéis contestar, no sé si en el chat a lo mejor está, no lo veo. A lo mejor sí. Ah, vale, ahí lo veo. Vale. Lo pongo aquí también. Estupendo. Gracias, Mariano. Mariano dice que 10 kilonewtons metro cuadrado, Verónica 1 tonelada metro cuadrado por planta. Vale. Estoy de acuerdo, eso es un número así redondo que puede estar bien. Y ahora ya entro un poco en jerga de las estructuras. ¿Ese valor tiene coeficientes de seguridad o no los tiene? Esa tonelada metro cuadrado, esos 10 kilonewtons metro cuadrado. Vale, estoy también de acuerdo. Y aquí entramos ya en un tema que lamentablemente es de normativa y creo que también puede ser interesante lo que podéis aportar a aquellos habituados a utilizar otras normas. El marco normativo del CT, de la normativa española, tenemos una situación un tanto confusa porque lo que hacemos es que en estructuras tomamos un valor característico de las cargas, lo modificamos en un valor de cálculo, por lo general incrementándolo, y lo comparamos con resistencias también de cálculo de los materiales. Es decir, tengo una carga, la incremento, tengo una resistencia, la reduzco y comparo carga incrementada con resistencia reducida. Y tengo un cálculo seguro, porque digamos que es un cálculo en el que todo es peor de lo que en realidad va a ser. Bueno, pues resulta que con este marco normativo tan claro, en el mundo de los cimientos lo hacemos de otra manera. Es decir, tomamos cargas sin coeficiente de seguridad y aplicamos un coeficiente de seguridad muy grande al terreno. ¿Vale? Pues es un incordio que tenemos en la norma. Yo espero que en algún momento esto se resuelva, porque lo tener que utilizar coeficientes distintos para estructura y para cimientos es bastante confuso. Entonces, bueno, pues así a ojo podemos decir que un edificio convencional, un edificio con unas cargas... A ver, que aquí... Vale. Efectivamente, lo comentaba aquí en Nicolás, disculpa que no lo haya visto antes, porque no había visto que estaba ahora. Pero veo que Juan ha levantado la mano. Si quieres comentar algo, ponlo en el chat o en preguntas y respuestas. Efectivamente. Lo que hacemos en suelos es que tomamos cargas sin coeficiente de seguridad y luego lo comparamos con una tensión que llamamos admisible, que es una tensión que tiene incorporada ya toda la seguridad. Entonces, eso quiere decir que un edificio normal, como os comentaba, puede tener un peso de algo así como 7, 8 kilonewtons metro cuadrado. Esto sería en valor característico, lo cual quiere decir que en valor de cálculo con los coeficientes están como en torno a 1,3, 1,5. O sea, cada norma tiene sus pequeños matices. Estaríamos hablando pues entre 10 y 12, ¿no? Más o menos kilonewtons metro cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en suelos? Pues tomar el valor, como estabais comentando, sin mayorar, sin coeficientes de seguridad. Bien, por lo tanto, si un edificio pesa 7, 8 kilonewtons metro cuadrado,
cuánto pesaría una columna de este edificio. No una columna del pilar, me refiero, si hiciésemos como si el edificio fuese una tarta, si cortásemos 1 metro cuadrado así de este edificio, ¿cuánto pesaría esa pieza en forma de ortoedro, ¿no? de metro cuadrado? Bueno, pues estaríamos cortando 1, 2, 3, 4, 5, 6 en algunas zonas forjados, efectivamente, y 6 por 7, 8, podemos decir que este edificio en cada metro cuadrado, sobre que si fuese una cosa maciza, ¿no? estaría dejando pues más o menos unos 48 kilonewtons metro cuadrado. Ese es el peso del edificio. Pero es que ahora resulta que si comparamos esto con lo que pesa el suelo, resulta que para poder construir este edificio hemos tenido que retirar una profundidad de suelo de, estamos viendo aquí, unos 3 metros, más o menos. Y ese suelo, si recordáis, pesaba 19 kilonewtons metro cúbico. 19 kilonewtons metro cúbico. Por lo tanto, para poder construir este edificio, hemos retirado 3 por 19, que son 57 kilonewtons metro cúbico. O sea que resulta que en este plano de suelo, antes de que llegásemos nosotros, estaba aplicándose una tensión debida al peso de las tierras de 57 kilonewtons metro cúbico. Y nuestro edificio está dejando 48 kilonewtons metro... Perdón, muchas gracias, Álvaro. Existían 56 kilómetros metro cuadrado y nuestro edificio va a depositar 48 kilómetros metro cuadrado. Es decir, estamos descargando el suelo. Teniendo en cuenta que además el nivel freático estaba como por aquí, más o menos, y que por lo tanto, para que no se nos cuele el agua dentro del sótano, va a hacer falta un vaso opaco, un vaso totalmente encerrado que impide la entrada de agua, y que por lo tanto, queramos o no queramos, va a haber que hacer algún tipo de losa para poder cerrar la entrada de agua al sótano, es que resulta que lo que tenemos es un edificio que está posado sobre una bandeja y que el peso que deja el edificio es menor que el peso que había antes de que llegase el edificio. Y los efectos sobre el terreno me importan en cuanto que sean efectos netos, es decir, la carga que aplicamos sobre el terreno máxima, la tensión admisible, es una tensión además de la que había previamente. O sea, el suelo estaba ahí con la tensión que fuese, y yo quiero saber cuánto de más puedo presionarme. Y resulta que aquí no hay tal tensión de más, hay tensión de menos. Es lo que comentaba Mariano, lo que se llama una fundación, una cimentación, una fundación compensada. Así que nuestro edificio resulta que pesa menos que el peso del terreno que estamos retirando. Bueno, pues esto es un primer dato que uno tiene que elaborar como proyectista y que a continuación podría ir a hablar con los estudios de geotécnicos para ver cuál es su opinión, qué les parece este planteamiento que estamos haciendo, porque si tengo que obligatoriamente construir ese vaso estanco y lo tengo que hacer quiera o no quiera, y resulta que al construirlo produzco una tensión menor que la que había inicialmente, pues quizás no me haga falta esa cimentación por pilotes, porque además hemos demostrado que una cimentación superficial suficientemente grande en el edificio que tenemos al lado no está dando ningún problema. ¿Vale? O sea, aquí ya tenemos ya un primer dato que es significativo. Pero es que además tenemos una segunda cuestión, que es que entendamos qué es lo que le ocurre a un suelo cuando le aplicamos una carga superficial, es decir, una carga repartida en una extensión importante en una zona alta de ese suelo. Es decir, no el comportamiento piloto, sino que entendamos qué es lo que está pasando cuando una zapata se aplica sobre un suelo. Entonces, para eso voy a hacer algunos dibujos, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer una analogía que yo creo que nos va a servir para entender esta cuestión de que el comportamiento de un suelo no es un problema propio del suelo, sino que es un problema combinado del suelo más el objeto que colocamos encima de ese suelo. Y os hago una pregunta. ¿Cuál es la resistencia a compresión de un hormigón normal? De un hormigón
no de grandes prestaciones, un hormigón habitual de un edificio o de una estructura poco exigente. ¿Qué me podéis decir? Efectivamente, 250 kilos centímetro cuadrado, 30 megapascales. Estamos hablando de rangos, pues eso, de 25, 30 megapascales, que estos son 25, 30 newtons partido por milímetro cuadrado. Bien, y ahora os hago la siguiente pregunta. ¿Vosotros sois capaces, con vuestras propias manos, de ejercer esta presión en un objeto? Sí, ¿no? 25 newtons son 2,5 kilopondios. Ahí está, muy bien, Álvaro. Álvaro dice, depende del área. Claro, yo he hablado, por eso he hecho una trampa. He dicho, ¿quién es capaz de aplicar esa presión, esa tensión? Pues todos somos capaces de aplicar esa presión, porque 25 newtons es 2,5 kilopondios, es decir, es la fuerza que hacemos para levantar un objeto 2,5 kilos, que lo hacemos varias veces al día sin despeinarnos, y un milímetro cuadrado es la punta de un boli, la punta de un clavo es mucho menos de un milímetro cuadrado. Entonces, ¿seríamos capaces de clavar un clavo en hormigón con la mano? ¿Habéis hecho la prueba? Claro, ahí está la clave. No podemos. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente las tensiones son valores que son siempre relativos, tienen una parte que es también absoluta. Es decir, la típica probeta de hormigón cilíndrica no se rompe cuando en un punto aplico 25 newtons partido por milímetro cuadrado. Se rompe cuando aplico en cada milímetro cuadrado esos 25 newtons partido por milímetro cuadrado. Y ahí, como comentaba Víctor y como comentaba Mariano, ya no somos capaces. Porque en cuanto tengamos que aplicar esa tensión, ya no en un milímetro, sino en un centímetro cuadrado, que estamos hablando de 10 por 10, 100 milímetros cuadrados, ya tendríamos que aplicar 250 kilos. Y ahí ya sí que nos quedamos fuera de poder ser capaces de aplicar esa presión en una superficie más grande. Por lo tanto, cuando hablamos de resistencias, no hablamos de valores absolutos, hablamos de cuánto resiste un material ante una tensión aplicada de una determinada manera. Entonces, cuando decimos que el hormigón resiste 25 megapascales, decimos la probeta cilíndrica de hormigón de dimensiones estandarizadas se rompe cuando aplicamos 25 newtons en cada milímetro de la superficie circular de esa probeta. Porque si lo aplicamos en una superficie más pequeña o más grande o de otra manera, pues no va a romperse a esa misma tensión. Y en los suelos pasa exactamente eso. Tenemos que entender que la manera en que nuestro edificio se apoya sobre ese suelo va a alterar la manera en la que ese suelo responde ante nuestro edificio. Y este problema lo tenemos resuelto con un modelo que imagino que os sonará a los que hayáis hecho que tengáis alguna experiencia en geotecnia, que es el modelo desarrollado por Terzaghi y por Prand. Voy a escribirlo bien. Y que es un modelo que consiste en un análisis límite, en el que lo que vamos a hacer es intentar ver cuál es la pauta de rotura cuando en una superficie de gran extensión aplicamos una carga de poca extensión. Porque en el fondo es lo que estamos haciendo cuando aplicamos una zapata sobre la superficie de la Tierra. La Tierra es inmensa, el solar es inmenso y la zapata es pequeña. Y entonces tenemos que intentar entender qué es lo que está pasando cuando aplicamos esta carga pequeña en una superficie grande. Entonces, para eso vamos a intentar ver cuál es la manera en la que es posible hundir esa zapata. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera, como hacemos en estructuras siempre. ¿Cómo analizamos una estructura? ¿Cómo analizamos una viga para saber cuáles son los cortantes y los flectores? Hacemos un corte y vemos qué pasa. Bueno, pues vamos a imaginarnos que esta estructura que he dibujado es una estructura que está cortada así. Esto es un muro de contención, ¿no? Esto es una estructura que hemos hecho un corte y lo que estamos haciendo es calcular una estructura de contención. ¿Recordáis
cómo se llama el empuje que se produce cuando un muro de contención tiene que hacer frente a unas tierras que le empujan? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? A ver qué. Efectivamente, activo. ¿Por qué se llama activo? Porque el muro está quieto y es empujado por el terreno. Entonces, si colocásemos aquí un muro, ese muro lo tendríamos que calcular para el empuje activo. Es decir, aquí hay una fuerza que es un empuje activo. Y ese empuje activo se produce porque aquí va a haber una cuña de terreno que va a intentar deslizar según este plano de deslizamiento y va a estar empujando a ese muro de contención. Pero es que resulta que si volvemos al dibujo de arriba y dibujo con línea fina esta cuña que he dibujado aquí, aquí a la derecha no hay ningún muro de contención. Hay terreno. ¿Y cómo se llama cuando el terreno está quieto y es empujado? Ya lo habéis dicho, pasivo. Es decir, esta cuña que dibujo de color negro y que es un empuje activo, se enfrenta a una porción del terreno que responde con un empuje pasivo. Y por lo tanto, el hundimiento de un cimiento, de una zapata, depende de la formación de una cuña activa que empuja a una cuña pasiva que está alojada debajo de sí misma y a los lados. Esta cuña pasiva, como sabéis, las cuñas pasivas son más extensas que las cuñas activas, tiene esta forma. Y claro, hecho, como os decía, corto y analizo, pero habría que cortar en todos los puntos. Es decir, este razonamiento lo tendría que hacer también en la simetría. Hay un otro que Víctor dice: Alejandro, habría que ver por casos. Si el muro no se puede desplazar por su rigidez, el empuje puede ser más próximo al reposo que al activo. Es función del desplazamiento. De hecho, sabes que nunca se moviliza totalmente el activo o especialmente el pasivo. Estamos hablando de análisis límite. Por lo tanto, estamos suponiendo que sí que es posible que se desarrolle ese movimiento. El empuje en reposo es un empuje que en realidad es una abstracción porque... o sea, la fórmula que utilizamos para el empuje en reposo, la fórmula de Jackie no se calculó para muros, es para una suposición de un terreno, vamos, de un prisma triangular de longitud infinita y ver qué pasa en el plano medio. Pero es verdad que digamos que si tenemos una pieza, una tabla, ¿no?, introducida en el terreno, podemos dejar de apretar hasta un cierto punto o podemos empujar hasta un cierto punto. Entonces lo que sabemos es que el dejar de apretar es un límite, tiene un límite, pero también el empujar el terreno también tiene un límite. Y lo que podemos establecer en esos dos límites, lo que pasa en el medio no está muy claro que en realidad podemos saber lo que sabemos es que hay esos dos límites, el activo y el pasivo. El activo es el empuje mínimo que me hace falta para sujetar un terreno y el pasivo es el empuje máximo que puedo aplicar para que se produzca, para que rompa el terreno a base de empujarlo. Entonces, lo que me importa es entender que para que sea posible el hundimiento de esa zapata, la cuña que he dibujado en negro tiene que ser capaz de desplazar a la cuña que he dibujado en rojo, porque si no, no se va a poder producir ese movimiento. Por lo tanto, sí que estamos hablando de activo y pasivo, porque es que si no, no hay posibilidad de que se produzca ese movimiento. Lo bueno de la demostración de la justificación de Terzaghi-Prand es que al hacer un análisis límite, lo uno no es posible sin el otro. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber empuje activo en la línea, en el triángulo negro, y tendrá que haber empuje pasivo en el triángulo rojo. Como os comentaba, esto se va a producir también hacia el otro lado y tendremos aquí ese mismo planteamiento. ¿Qué ocurre? Que, como sabéis, cuando uno realiza un análisis de este tipo, un análisis plástico, es el análisis límite, tiene que poder evaluar todas las posibles líneas o superficies de rotura que se pueden realizar y comprobar que te has quedado con la más desfavorable de ellas. Entonces, bueno, pues esto es el tema de que las cuñas sean triangulares es un artificio estupendo y comodísimo para poder calcular, pero no es así. La realidad es más compleja. La realidad es que esas cuñas pasivas y activas tienen un fondo redondeado, porque esto en la naturaleza no hay picos, no hay ángulos rectos, ¿no? Las cosas van como más, de una manera más orgánica, podríamos decir. Entonces, esto en realidad produce unas superficies que son así curvas, que Terzaghi y Prand asimilaron
a espirales logarítmicas, que dicho así parece una cosa como terrible, pero que son curvas que tienen una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque cuando a continuación entendamos por qué una cuña de este tipo resiste más o menos, vamos a ver que tiene que ver con las superficies. Es decir, estamos aquí calculando qué tamaño tienen estas cuñas que estamos empujando y por lo tanto cuánto me cuesta moverlas. Y el que me cueste moverlas va a depender de lo grandes que sean esas cuñas, por lo tanto de su superficie. ¿Y cómo calculamos superficies a partir de una función? Con integrales. Y la ventaja de la espiral logarítmica es doble. Por un lado, es una espiral que me permite unir dos líneas con cualquier ángulo, o sea, una circunferencia. Yo no puedo trazar una circunferencia de un determinado radio a partir de dos segmentos cualesquiera, pero en cambio, una espiral logarítmica sí que puedo ajustarme a cualquier condición de tangencia en un punto u otro. Y encima, como es una función que tiene forma del tipo exponencial, cuando integro un exponencial me quedo también con un exponencial. Encima es hasta fácil de integrar, ¿no? Con lo cual es un modelo estupendo para poder calcular. Entonces, a partir de este planteamiento, de este análisis límite, Terzaghi y Plant pues, plantean una expresión que imagino que muchos de vosotros conoceréis, que lo que me importa es que entendamos qué tipo de factores son los que hacen que un cimiento resista más o menos. Y vamos a repasarlos de una manera muy general, no vamos a entrar en números porque no tenemos tiempo para ello. Pero vamos a analizar esta figura que he hecho aquí en color negro, rojo y azul. Bien, en primer lugar, ¿de qué depende que sea más o menos difícil hundir esa zapata? Pues estamos viendo que la zapata intenta bajar, empuja a esa cuña que he dibujado roja y luego corregido con la línea azul, y entonces esa cuña pasiva lo que va a intentar hacer es enfrentarse al hundimiento de la zapata, pero cuando la zapata pueda con ella, va a deslizar a lo largo de ese plano rojo y por lo tanto se va a intentar levantar. Eso quiere decir que el peso de esta cuña es relevante para ver cuánto resiste una determinada zapata. Luego, el peso específico es un factor relevante. Siguiente parámetro que nos importa. ¿En qué medida este plano facilita o dificulta el movimiento? Ese es un plano que puede tener unas condiciones de adherencia entre una parte y otra que dificulte ese deslizamiento. Bueno, pues esa adherencia es lo que llamamos en el mundo de la geotecnia la cohesión. La cohesión, no para entenderlo, la pegajosidad, ¿no? de algo. Hay por ahí un vídeo que hicimos cuando hicimos el curso de geotecnia en el que asimilamos el terreno a arroz y entonces hacemos una serie de ensayos, de juegos geotécnicos con arroz crudo y luego lo hacemos con arroz cocido. Al cocer el arroz, lo que hacemos es incrementar la cohesión, porque cada grano se pega al de al lado y se hace una especie como de pasta más pegajosa y el comportamiento es muy, muy distinto. Bueno, pues esa pegajosidad, esa cohesión, va a determinar que sea más o menos difícil soportar evitar que esta zapata baje. ¿Qué más? Pues va a depender también de la inclinación de esas líneas rojas y negras que he dibujado. Porque si resulta que esas líneas, en vez de ser como las he dibujado, tienen, por ejemplo, una inclinación, he elegido un color especialmente difícil de ver. Este ángulo lo dibujo muy exagerado. Si resulta que es así, pues ya veis lo que pasa, ¿no? Que resulta que estoy movilizando muchísimo más terreno, aunque luego, por supuesto, habría que redondear esto de aquí, pero los volúmenes de tierra resultantes y la superficie de contacto son muchísimo más grandes. Por lo tanto, la inclinación de esas cuñas de deslizamiento también tiene que ver. ¿Y de qué depende esa inclinación? Pues depende del ángulo de rozamiento interno del terreno, que como sabéis es un parámetro que podemos medir y que el estudio geotécnico nos va a dar. Y luego, por último, hay dos factores que son los menos intuitivos, que los que estéis oyendo por primera vez la explicación de cómo se comporta una zapata son los que los ves más te chocan que tengan que ver.
Uno de ellos es muy contradictorio, que es la carga que hay alrededor. Resulta que si existe aquí una carga, paradójicamente, cuesta más hundir la zapata. Porque cuando la cuña pasiva se intenta deslizar y se intenta mover, se encuentra con una carga que lo presiona y entonces esa carga contribuye a que la zapata se hunda menos. Y esto luego veremos que tiene sus consecuencias, pero hay una parte como contradictoria, ¿no? Como, o sea, que cargo la zapata al lado y la zapata se comporta mejor. Pues sí, efectivamente, ocurre. Y por último, el último parámetro, que también sé que digo es un poco contradictorio, es el tamaño de la zapata. Si dibujo aquí encima con otro, a ver qué color tengo que no haya usado todavía, este rosa, por ejemplo. Si la zapata fuese así de grande, si trazo paralelas a esas líneas, por ejemplo, azules y rojas que he dibujado antes, resulta que simplemente con un tamaño más grande y con el mismo engrosamiento, volvemos otra vez a incrementar notablemente el área, el volumen de suelo movilizado. Por lo tanto, los parámetros que afectan al comportamiento de una zapata son, voy a ponerlo en negro, ángulo de rozamiento interno, cohesión, peso del terreno, lo he dibujado con la letra gamma, que es la que se utiliza habitualmente, tamaño de la zapata y carga alrededor de la zapata. Y con todos estos parámetros podemos evaluar la capacidad de un suelo. No voy a entrar en la formulación concreta, simplemente lo que me parece interesante es que tenemos datos para poder evaluar la capacidad de este suelo. Vamos a volver al estudio, no, lo tenía aquí, disculpad, al estudio geotécnico y, a ver, aquí lo tenemos. Resulta que para el nivel 2 tengo esos datos. Por lo tanto, me puedo hacer mis números acerca de cuánto resistiría una zapata en ese terreno. Y puedo evaluar qué tensión va a recibir esa zapata y por lo tanto lo puedo llamar al sujeto. Oye, mira, que es que me he hecho mis números y a mí me da esto, y a ver a ti qué te parece. O sea, que vemos que podemos utilizarlo. De estos números hay uno, perdón, que es que como no me salen las preguntas, no me he dado cuenta que estáis comentando algo. Sí, me comenta Matías si podemos hacer análisis del pilote. Si no te importa, voy a seguir hablando de las zapatas y luego comento el pilote porque sí que tiene algún matiz que es interesante. Si se me olvida, me lo recuerdas, por favor, porque sí que quería comentar algo al respecto. ¿Vale? Sí, Víctor, ahora comentamos algo. Disculpa que quiero hablar primero con el tema del planteamiento general. ¿Vale? Entonces, tenemos herramientas para poder evaluar la capacidad de ese suelo. Si tuviésemos más tiempo, podríamos ver que esto podemos fácilmente programar una hoja de cálculo. Estos parámetros se conjugan entre ellos mediante las expresiones con las tasas de Terzan y Prand y podemos evaluarlo. Y de hecho, pues para ese terreno se puede hacer y se ve que bueno, las zapatas no salen con una tensión admisible muy potente, pero salen con esa tensión admisible. ¿Qué ocurre? Que no basta con comprobar que un suelo no se rompa. Hay que comprobar también que no se deforme en exceso. Igual que con una viga de hormigón queremos que no se rompa y que no se deforme, con un suelo nos pasa lo mismo. Queremos que en un suelo no se produzca ni un problema de rotura ni un problema de deformación. Entonces, aquí es donde entra esa aparente contradicción que hemos visto en el suelo, en el que veíamos que nos da números de densidad, de peso específico, de cohesión, de engrosamiento interno muy parecidos, y sin embargo nos decía, hay un terreno muy malo, que es el terreno tipo 3, pero si es que los números son iguales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los tres suelos se van a romper a una tensión parecida, pero se van a deformar de una manera muy diferente. Porque el ensayo SPT nos está dando números muy distintos. Y a partir del SPT, aquí tenemos una tabla. Esta tabla es la tabla de 23 del documento básico de cimientos del Código Técnico de la Edificación y nos permite establecer el módulo de elasticidad de un suelo
en función del SPT. Y aquí está la diferencia. Resulta que un suelo con un SPT entre 1 y 4, entre 0 y 9, tiene un modo de elasticidad extraordinariamente bajo, mientras que un suelo con un SPT más alto, pues tiene un modo de elasticidad mucho más grande. Por lo tanto, el siguiente paso sería evaluar cuál es el asiento de esas zapatas. ¿Y qué ocurre en el caso de este edificio? Pues que si vamos a analizar la tensión que se produce bajo una zapata, si calculamos la tensión de hundimiento, nos da un valor, bueno, que es aceptable, pero en cambio, si calculamos el asiento en ese terreno tan blando, nos daba unos asientos pues, altos, bastante grandes. Entonces, lo siguiente que hicimos para dar una vuelta a esto fue volver otra vez a la solución de la losa. Es decir, vale, he evaluado cómo se comportaría con pilotes, lo tengo evaluado en estudio geotécnico, veo que la losa compensa las tensiones y que el terreno se encuentra más o menos igual, veo qué pasa ahora con zapatas, veo que la tensión de hundimiento tiene un valor pequeño pero en el de zapatas, pero el problema que tengo es de asiento. Luego, ¿cuál es la solución alternativa a los pilotes que podría funcionar razonablemente bien? Volvemos a la losa. Porque la losa tiene la ventaja de que, como estamos aplicando una tensión muy bajita, una tensión neta muy bajita, el asiento era muy pequeño. Y entonces, de esa manera, estamos, por un lado, estamos una tensión muy por debajo de la tensión de hundimiento, la que rompe el terreno, pero estamos consiguiendo un asiento muchísimo más controlado. Puedo decir que este proyecto, cuando se planteó esta discusión, bueno, esto es un proyecto que se nos encargó poco antes de la crisis inmobiliaria del año 2010 y se quedó aquí, pero por un problema de que el promotor se quedó sin dinero para poder hacer la inversión. Pero bueno, estamos en esta discusión de la losa y que parecía que se iba a poder hacer gracias a que se puede hacer la losa. Y bueno, pues fue este análisis el que permitió, digamos, obtener una solución económicamente viable. Bueno, por no entretenerme mucho más, si os parece ya un poco hablar más de las cuestiones que queráis ir viendo vosotros, voy a hablar de dos temas que me han preguntado en las preguntas y respuestas. Por un lado, los pilotes y por otro lado, la influencia del nivel freático, que es un tema que es muy importante. ¿Cuál es el efecto del agua en un suelo? Una manera de entenderlo es la siguiente. Imaginaos que tenemos una jeringuilla, ¿vale? Con su émbolo, ¿vale? Y tapamos la boca del émbolo. Y empiezo a presionar la jeringuilla. Pues incremento presión, incremento, y aquello no se hunde. O sea, esto es una jeringuilla que le hemos tapado, ¿no? Pero ahora resulta que cojo un alfiler finito y le hago un agujero a esa jeringuilla. Pues si el agua se mueve muy lentamente, pues también muy lentamente irá bajando el émbolo. Por el contrario, si el agujero es grande, el agua saldrá muy rápido y el émbolo saldrá muy rápido. Entonces, eso quiere decir que cuando tenemos el nivel freático próximo a nuestro edificio, lo que están haciendo nuestras zapatas es que al aplicar una presión sobre el terreno, el agua inmediatamente debajo de la zapata, al estar sometida a más presión, se va a intentar ir a las zonas del terreno en las que hay menos presión. Y entonces resulta que con el paso del tiempo, el comportamiento del suelo puede ser muy distinto. Porque como hemos visto con el ejemplo del émbolo, pues el agua es tremendamente rígida y mientras no se mueva, yo no voy a poder apretarla, pero en el momento en que se empieza a mover, sí que voy a poder empezar a apretarla. Por lo tanto, cuando tengamos un nivel freático, hay que ser cuidadosos porque tenemos que evaluar las condiciones de ese terreno en lo que se llama con y sin drenaje. Es decir, si el movimiento del agua está impedido o si el movimiento del agua no está impedido. Entonces, de nuevo, esto haría falta más tiempo para poder desarrollarlo, pero ese modelo que hemos visto de Plan Dieter-Zagi es distinto en función de que estemos considerando esta situación de el agua con su presión enfrentándose al movimiento y no enfrentándose. Y hace falta tener en cuenta los dos estados. Y tenemos en cuenta de acuerdo con
la velocidad de construcción de nuestro edificio. Porque claro, daros cuenta que construimos la zapata no pesa mucho. Construimos una planta, la primera planta va aportando. Entonces, ese apretar del émbolo es gradual. Vamos cada vez añadiendo más cargas. Y no es lo mismo un terreno, como por ejemplo una arena de playa tremendamente permeable, que con un poquito de peso lo hemos vaciado, que una arcilla que está soltando agua durante mucho tiempo porque es muy impermeable. Entonces, son temas que también tenemos que evaluar. Es verdad que en edificación la ventaja que tenemos es que como aplicamos cargas muy lentamente, porque el periodo de construcción es muy extenso, pues esa situación pues, se va disipando con el tiempo. Pero en obras en las que colocamos cargas grandes súbitamente puede llegar a ser bastante notable la diferencia entre esa situación con y sin drenaje. En el curso hablamos mucho más en profundidad de esto y hacemos también ejercicios con estas dos situaciones. Y luego, en el caso de los pilotes que me ha comentado alguien, uno podría plantearse que decir, bueno, pues si esto ocurre en una zapata, este esquema que he dibujado antes de las cuñas, ¿qué pasa si la zapata es un poquito más profunda? Bueno, pues que pasa lo mismo. Dice, ya, y si es un poquito más profunda, bueno, venga, pues sigue pasando lo mismo. Dice, ya, y si la hago todavía más profunda, pues que llega un punto en el que la profundidad del cimiento es tal que este fenómeno del empuje pasivo y el activo, en vez de llegar hasta la superficie, es un fenómeno que se produce localmente en torno a la punta del pilote. Es decir, que si tengo este pilote, el pilote intenta bajar exactamente igual que intenta bajar la zapata, provocando unos empujes activos. Esos empujes pasivos lo que ocurre es que ya no son empujes pasivos que llegan hasta aquí arriba, sino que se produce un movimiento localizado en torno a la punta del pilote y que tiene más o menos esta forma. Es decir, que lo que estamos movilizando es una porción de suelo en torno a la punta. Y entonces, por eso, el planteamiento teórico se parece, pero no exactamente igual. Y la capacidad por punto de los pilotes se puede valorar con expresiones que tienen en cuenta este comportamiento local en torno a la punta. Existe también, esto está publicado desde hace muchísimo tiempo, cuál es la fórmula de la espiral logarítmica que se produce en torno a un pilote. Concretamente, el código técnico nos da una expresión simplificada de este bulbo, ¿no?, que se produce en torno a la punta del pilote. Pero lo interesante es que veamos que el comportamiento por punta del pilote no es el comportamiento de la pata de una mesa. Yo he visto muchos dibujos por ahí que dicen, no, el pilote se apoya así, la tensión está en la punta. Dicen, no, la tensión está como en un bulbo en torno a la punta del pilote. Y por eso, cuando calculamos la capacidad por punta del pilote, nos importa no solamente el plano estricto de terreno que hay justo en la punta del pilote, sino una cierta fracción por debajo de la punta y una cierta fracción por encima de la punta. Es lo que llamamos empotramiento del pilote, que lo que nos quiere decir es que si yo quiero poder evaluar la capacidad de un terreno a una determinada cota, tengo que asegurar que tengo ese terreno tanto por arriba como por abajo. Y esto, más o menos, si esto es el diámetro del pilote, este empotramiento tiene un desarrollo de 6 diámetros hacia arriba y 3 diámetros hacia abajo. Por lo tanto, si tenemos un terreno malísimo y un terreno muy bueno, y yo quiero utilizar las propiedades del terreno bueno para calcular mi pilote, tengo que garantizar que la totalidad del comportamiento del pilote se está produciendo en el terreno bueno. Y por lo tanto tengo que empotrarlo 6 diámetros en ese terreno. ¿Vale? Esto es una noción importante porque entendamos que el comportamiento de un cimiento implica la movilización de un volumen de tierras muy grande en torno al cimiento. Lo hemos visto en la zapata y lo hemos visto en el pilote. Lo cual tiene que ver con todas estas cosas también os ha dicho de lo de descalzar zapatas, ¿no? Que tengo la zapata del vecino aquí, que está aquí, y aquí está el terreno y yo voy a excavar aquí. Dice, no, pero debajo de la zapata no excavo. Dice, no, vale, no excavas debajo del terreno, pero es que esto que había aquí estaba contribuyendo a que esa zapata se sostuviese en su sitio. Por lo tanto, es muy delicado retirar peso y tierras en el entorno de zapata, porque estamos movilizando un volumen de terreno que se produce alrededor. Con esta zapata, si queremos sostenerla mientras estamos construyendo, no es tanto un problema de sujetarla en vertical como de sujetar el terreno en horizontal. O sea, aquí lo que nos haría falta es sujetar así esa zapata para evitar que haya asientos. ¿Vale?
Pues no sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis que hablemos. Como veis, hemos hablado como de muchas cosas, pero lo que me importa es que al final es que entendáis que el comportamiento interno es una interacción de terreno y estructura. Y que como precisas estructuras tenemos mucho que decir acerca del comportamiento del terreno. He visto que Pilar ha levantado la mano, pregunta en el chat unas preguntas, bueno, las preguntas que me decía Ángel, que era mejor que lo hicieseis las preguntas para que luego quedase el registro de ellas. A ver. Sí, dime. Está preguntando Pilar acerca de la resistencia por fuste. ¿Te refieres a cómo se calcula o cómo se desarrolla? Parece que la estás pidiendo todavía. Aquí está. Ahí está. Sí, un terreno un poco fangoso debajo del bueno. Efectivamente, había como un terreno regular, un terreno malo y luego un terreno bueno. Es lo que había, sí. Vale, en el estudio geotécnico lo que habían hecho era darnos un valor medio para todo ese terreno fangoso que había, que había encima. Probablemente se podría haber matizado muchísimo más, porque seguramente no es igual el comportamiento en el terreno 2 que en el terreno 3, pero aquí el autor geotécnico, por no complicarse, lo que había hecho era dar un valor único, que imagino que habría sido un valor pésimo. Y seguramente es un valor pésimo asociado a ese terreno fangoso que había en un estrato un poquito por debajo del estrato número 2. Efectivamente, al final el cálculo de la tensión por fuste depende de la profundidad, como ahora mismo no recuerdo quién era, como de la naturaleza del terreno. Entonces seguramente habría un comportamiento mejor arriba que luego abajo, que estaría un poquito peor. Vale, una pregunta muy interesante de Mariano. Dice, en las fundaciones compensadas, las tensiones que se transmiten pueden ser menores que las existentes. ¿Qué tensiones tomarías para evaluar el asunto del terreno? Pues es una pregunta muy buena porque efectivamente, supuestamente el terreno se estaría levantando. Porque claro, el terreno si de repente lo descargamos, se estaría intentando levantar. Es un tema, fíjate, yo por ejemplo ahí sí que hablaría con la gente del geotécnico, porque seguramente habría varios factores a tener en cuenta. Por ejemplo, yo creo que sería muy, muy interesante hacer algún tipo de ensayo en el fondo de esa excavación para entender, sobre todo, la diferencia de compacidad entre el fondo de excavación y la que tenemos arriba. Porque tenemos que comparar lo que estaba pasando aquí arriba con lo que estaba pasando aquí abajo. Aquí abajo, supuestamente la carga que había era mayor de la que había cuando nosotros llegamos. Y aquí tenemos otra que estaba aquí arriba. Entonces, yo creo que sea muy interesante comprender cuál es la variación de rigidez entre la parte de arriba y la parte de abajo, porque seguramente nos da pistas respecto a cómo se va a comportar bajo la acción de nuestra nueva carga. Y la verdad es que yo no sé, yo haría algún número así sencillo del tipo tomar la mitad del peso del edificio o algo así, pero la verdad es que ahí sí que querría tener una opinión de alguien con más conocimiento de ese suelo en concreto para poder darte una respuesta, ¿no? Teorías constructivas, efectivamente, claro, haces los números y dices, no, es que no transmito carga al suelo, ¿no? Un tema que puede ser interesante, que eso sí que alguna vez he dicho los números, es decir, bien, yo tengo un edificio, pero el edificio no es un cubo, como era el terreno, es unas patitas que se apoyan. Se puede hacer una asimilación que es la siguiente. Voy a hacer un dibujo. Yo tengo un bloque de terreno que estaba transmitiendo la carga al fondo del terreno de manera continua. Lo sustituyo por una losa que está recibiendo unas patas. ¿Vale? Yo haría cálculos del siguiente tipo. Por ejemplo, si la losa fuesen zapatas rígidas, ¿qué tamaño tendrían? Pues serían como así. Lo cual, digamos que no es que sea verdad, porque la losa es continua. Dice, bien, pues esta carga N que baja por aquí, si la reparto aquí, ¿qué tensión me sale? Pues seguramente esa tensión de la zapata es algo mayor que la tensión que tenía el suelo. Y ese diferencial, yo haré un numerillo con eso, a ver qué me sale. Así como
manera de poder tenerla en cuenta. Pero como os digo esto, probablemente habría que hacer un estudio con algún programa de elementos finitos, ¿no? Que te permita saber el balasto así del suelo. Ahí yo pediría a lo mejor un poco de consejo a los que saben más de suelos. Vale. Perdona, que había más mensajes y me lo he... Sí, parece que queda aquí uno último de Víctor. Efectivamente, ahora os comento algo de ello. Para fases constructivas, el análisis tiene que hacerse con drenaje y drenaje también, o con drenaje hasta la fase final y ambos en la fase final de construcción, o depende de la permeabilidad del material. Claro, la permeabilidad del material lo que te va a decir es el tiempo que va a tardar en drenarse ese suelo. Entonces, ahí habría que pedir también al autor geotécnico o alguien que se maneje haciendo cálculos de impermeabilidad, de la facilidad para moverse, es decir, cuánto tiempo con esta presión tarda en drenar el suelo. Si ese tiempo es inferior al periodo de construcción, digamos, en la propia obra de drenar el suelo. O sea, ya habría que hacer algún número de ver cuánto tiempo tarda en producirse ese drenaje. Como te decía, la ventaja de los edificios es que como tardamos mucho en construirlos, por lo general la obra suele ser suficiente como para que se drene. Y luego me comenta Víctor el rozamiento negativo, que es un tema que no he querido entrar en él por no acabar abriendo excesivos frentes, pero que es interesante por lo siguiente. Si tenemos efectivamente un terreno fangoso muy blando, voy a hacer un dibujo que se va a entender mejor. Tengo un terreno blando y un terreno duro. Y tengo un pilote. Y entre ese pilote y el siguiente, tengo aquí una solera y aquí aparcan coches. ¿Qué pasa cuando aparca ese coche? Que ejerce una presión sobre el terreno blando. ¿Y el terreno blando qué hace? Baja. Y el terreno blando que baja está pegadito al pilote. Pero el pilote no baja, porque el pilote está apoyado en un terreno duro. ¿Qué hace el terreno blando? Se cuelga del pilote. Y entonces, el problema con estas situaciones es que, como dice Víctor, se produce un fenómeno que se llama rozamiento negativo, que lo que hace es que con la profundidad te incrementa la carga del pilote. Es decir, el cálculo del pilote, tanto en lo que se refiere a su hundimiento como en el propio tope estructural del pilote, no depende solamente del peso del edificio, sino que depende del peso que le está provocando el terreno blando cuando se cuelga del pilote. Y eso también se tiene que calcular y se tiene que evaluar, efectivamente. Bueno, ya son, siento ser el que corta el rollo. Ya vamos ya, entonces, si queréis respondemos las últimas que quedan. Muy bien. Me quedan aquí un par de preguntas. Vale, bueno, perfecto. Hasta esta de Víctor. Venga, aquí ponemos el límite, ¿vale? Vale. Entonces, creo que nos hemos quedado por esta de Verónica. De Verónica, hace una estructura para la que no se considera la existencia de agua y comenzó a aparecer durante la obra, sufre asientos y se instalan bombas drenantes. Se pretende micropilotar, la estructura. ¿Drenarías el terreno? Uf. No me atrevo a darte una respuesta. El peligro del drenaje es que puede estar afectando a todo lo que tienes alrededor. Y a lo mejor drenas tu parcela y acabas produciendo daños en edificios adyacentes. Habría que ver ahí, no me atrevo a darte una respuesta. De manera general no me atrevería. Dependería de la profundidad a la que excavas, de lo que tienes alrededor. Tema muy, muy, muy delicado. No me atrevería a decirlo así de repente. Nicolás me pregunta, ¿sería una solución en este caso diseñar pilotes resistiendo arranque para evitar el posible hinchamiento o levantamiento de su nivel de cimentación? Eso ocurre si existe hinchamiento o levantamiento. Por ejemplo, en una zona de arcillas expansivas te puede ocurrir que efectivamente la expansividad de la arcilla te intente levantar el edificio y tienes dos opciones. O dejar que se levante y que, por ejemplo, se puede colocar entre la solera y el terreno algún tipo de material blando que cuando se hincha aplasta el material blando y no levanta el edificio, o se puede uno enfrentar a ese hinchamiento y, como estás diciendo, habría un levantamiento de los pilotes. Hay también levantamiento de pilotes, por ejemplo, en estructuras que tienen momentos muy grandes. Yo me imagino que, por ejemplo, en aerogeneradores, que no calculo jamás ninguno, pero muy probablemente el encepado de un aerogenerador tenga esfuerzos de flexión que tira algún pilote. Me acabo de acordar, sí que calculé un pilote traccionado hace muchos años en un edificio que era muy absurdo, que era un edificio que era un centro de interpretación de aves, que tenía un museo pequeñito y luego tenía, sin exagerar, una especie de manguera así, que era para ver los pájaros sin que se asustasen. Entonces tú venías andando por aquí y aquí veía los pájaros en el lago. Entonces este edificio estaba volcando y hubo que anclar un pilote. Así, me acabo de acordar de un pilote traccionado.
Ya te digo, Verónica, que sin tener más datos es que me da pánico opinar así sin más. Y ahora que hablas de zapatas rígidas, mójate con la eterna discusión de rígida flexible si son 2 veces el vuelo o con criterios geotécnicos. Yo el criterio geotécnico de verdad que no lo entiendo. La zapata siempre es mucho más rígida que el terreno, porque es que, vamos, o sea, es que no tiene nada que ver la rigidez de una zapata con la rigidez de un terreno. O sea, es que aunque hagas una zapata, las que llamamos flexibles estructuralmente, es una zapata de medio metro. A ver, una zapata de medio metro y que tenga, venga, 3 metros a cada lado, es un voladizo de esbeltez, un sexto. Calcula la flecha que tiene ese voladizo. Vamos, me río yo de la flecha de ese voladizo y de lo que le pasa al terreno. O sea, es que yo no, vamos, de hecho, mira, no tengo ahí esa hoja de cálculo. Un día ya por puro vicio me hice una hoja de cálculo con la comparación de el criterio de rigidez geotécnico y el criterio de rigidez 1-2. Y el criterio de rigidez 1-2 es siempre más exigente que el geotécnico, salvo en materiales, o sea, en suelos tipo roca, que entonces, claro, la roca compite con el hormigón en rigidez, claro. Pero que solamente en suelos muy rígidos rige el geotécnico. ¿Vale? Vamos, lo tengo ahí, sale como todas las de líneas y sale la línea gorda, el criterio geométrico, y ya te digo que solamente en granito y cosas así te gana el criterio geotécnico. ¿Vale? Bueno, pues así que me he mojado, ¿eh? Muchas gracias a todos los asistentes. Yo para terminar quería decir que bueno, estas preguntas nos parecen muy interesantes. Si no lo sabéis, en Ingenio tenemos un apartado que es de preguntas, el apartado de la comunidad, donde metéis en ingenio.xyz y al lado de los cursos y los profesionales hay un apartado de preguntas. Os animamos a que a preguntas de este tipo que generan discusiones muy interesantes, pues que las planteéis allí y entre Toque Alejandro y el resto de miembros de la comunidad pues podamos todos dar nuestra opinión y bueno, sacar algo en claro y debatir sobre estas cosas que no hay muchos sitios para hacerlo, ¿no? En Internet. Entonces, bueno, os animamos a que os paséis por allí y que nos dejéis vuestra opinión. No, yo agradecer mucho a Alejandro. Yo encantado su de venir tiempo. siempre aquí. He dado un poquito de agua porque estaba viendo que se le estaba quedando la voz ronca. Y bueno, vamos a cortar ya. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia y nos vemos por la comunidad. Me alegro mucho de veros. Un placer. Hasta la próxima.